Buenas tardes, les damos la bienvenida al sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Yolanda Mendoza Ruiz y seré quien modera esta mesa titulada Sostenibilidad Energética, perteneciente al programa de doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad DCS. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. Tenemos a la doctora Itzel Sigala Regalado. En sus temas de especialidad están la taxonomía y ecología de protistas, así como su uso para realizar reconstrucciones paleoambientales, la limnología y el cambio climático. Es docente de la UNAM y de la Universidad Rosario Castellanos, así como parte del SNI Nivel 1. Bienvenida, doctora. También nos acompaña el doctor Edgar Quintanar Guadarrama. Él es doctor en agroecología, sociología y desarrollo rural sustentable. Profesor en las licenciaturas de Desarrollo y Gestión Interculturales y Sociología en la UNAM. De Sustentabilidad Ambiental en la Universidad Iberoamericana. Sus temas son agroecología, circuitos cortos de comercialización y consumos. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es la siguiente. Cada estudiante tiene 10 minutos para realizar la presentación de sus avances. 2 minutos antes de que ustedes concluyan con el tiempo, voy a levantar la mano para que ustedes escuchen. Va a ser el sonidito de la mano. Con eso ustedes ya están en el entendido de que tienen 2 minutos más para cerrar su presentación. Una vez que ustedes concluyan, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Algo muy importante es que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación se debe realizar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Vamos a iniciar, por favor, con la mesa de trabajo. Nuestro primer estudiante es el alumno Guillermo Rodríguez Segura, quien está cursando el segundo semestre y presentará su trabajo titulado Gestión de la cadena de suministros para el transporte de movilidad eléctrica en la Ciudad de México. Adelante, por favor. ¿Pueden escucharme? Sí, ok, adelante. Gracias. Buenas tardes. Como mencionaron, mi proyecto lleva por nombre Gestión de la calidad de suministros para el transporte de la movilidad eléctrica en la Ciudad de México. Me gustaría partir mencionando del por qué es la importancia del sistema de transporte. El sistema de transporte y todas sus modalidades se vinculan al desarrollo económico de países, al avance y estancamiento de regiones y a facilitar u obstaculizar el acceso a bienes y servicios. Partiendo de esto, me gustaría comentar que nosotros nos encontramos dentro de una de las zonas más pobladas a nivel mundial, que es la zona metropolitana del Valle de México, en donde tenemos 21 millones de pobladores. Donde día con día todos se tienen que estar desplazando alrededor de toda esta mancha urbana y lo que genera bastante caos vial. Es por eso que se ha optado por medidas de transporte masivo que puedan apoyar el desplazamiento de todas las personas, y con base en esto podemos observar sistemas de transporte, los segundos y tercer lugar de transporte masivo en la Ciudad de México es el Metrobús y el Trolebús, en el que actualmente se desplazan 26.6 millones de personas al mes. Realmente están en horarios pico funcionando a su máxima capacidad, y aún por eso es necesario seguir incrementando toda esta flota de transporte público. Aunque por otro lado es importante señalar que el transporte público está generando 45% del consumo energético en la zona metropolitana del Valle de México, y también genera el 53% de las emisiones de CO2 equivalentes. Entonces, aunque por un lado existe la necesidad de desplazar a toda la población, por otro lado vemos un fuerte índice de contaminación y de consumo energético. Fomentando la electromovilidad como respuesta a esto, dentro del Plan Nacional de Desarrollo
y en la Estrategia Nacional de Electromovilidad se promueve el uso de sistemas sostenibles para fomentar la movilidad eléctrica. Aquí se planea que el mapa de ruta que se tiene es que se evolucione de utilizar vehículos móviles a sistemas eléctricos, vehículos móviles de combustible fósil a vehículos eléctricos. Pero aquí existe una problemática derivada de esta transición tecnológica. La principal parte es que al sustituir nosotros las unidades de transporte que utiliza combustible fósil, nos encontramos con que no hay algún mecanismo de que podamos reutilizar toda esta materia o realmente no se está implementando. Muchas de las unidades que son desplazadas son desplazadas hacia regiones que las pueden comprar y siguen utilizando estos camiones, pero están operando de todos modos emitiendo contaminantes. Además de que no se ha incorporado el tema de economías circulares para reincorporar autopartes o partes de las viejas unidades en los nuevos sistemas de producción. Es por eso que se necesita crear o reestructurar la cadena de suministros que existe actualmente de la industria automotriz para que se adapte a las necesidades ambientales del siglo XXI. ¿Existe mapeos de la cadena de suministros? Sí, sí existen, pero no son muy específicos, solamente indican a las empresas a qué nivel de tier pertenecen, si son de tier 1, si son de tier 2, si son de tier 3, pero no son detalladas en especificar si realizan a lo mejor interiores de automóviles, motores o la parte eléctrica de los autos, lo cual no permite poner atención en cómo poder apoyarlas o cómo poder buscar la forma de que al incorporarse estas empresas, sus procesos de producción sean menos nocivos. Por eso es la importancia de hacer un mapeo detallado con esta información. De aquí parto con mi pregunta de investigación, en donde la primera pregunta es, ¿cuáles son los subsistemas que existen actualmente o quiénes son toda esta proveeduría perteneciente a la cadena de suministros de la electromovilidad? Y si están promoviendo adopción de nuevas prácticas o si no, ¿cuáles son las prácticas que deben de estar buscando adoptar para sus procesos de producción? Con esto, mi objetivo general es diseñar una propuesta de un modelo de gestión sustentable el cual se adapte a estas necesidades, ¿no? Un modelo de gestión sustentable para la electromovilidad. En objetivos específicos, primero es identificar a todos los actores presentes dentro de la cadena de suministro, toda la proveeduría que existe, para poder identificar cuáles son sus necesidades, qué es lo que están viviendo, cómo están pasando esta transición, sobre todo en estos momentos que se está impulsando más o se está haciendo más presión en el tema de la electromovilidad. Determinar cuáles son las teorías de bioeconomía, socioecología, economías circulares que se pueden aplicar a los estudios de las cadenas de suministro, no solamente para este caso, sino para el de cualquier proceso de producción. Con esto también se busca, ¿cómo se va a hacer esto? Bueno, pues describiendo todos los procesos y herramientas que se va a utilizar para recabar la información, principalmente basado en entrevistas, en grupos de enfoque, en reuniones con expertos que puedan, con los que se pueda entender directamente sus necesidades, tanto como empresa como de gobierno, para poder hacer todas estas adecuaciones de pasar de un sistema tecnológico al otro. Y con esto, bueno, se busca analizar todos los datos que se hayan obtenido para hacer la propuesta del modelo de gestión. Como justificación, bueno, esta transición a la electromovilidad exige que las empresas del sector automotriz rediseñen todas sus cadenas de suministro para adoptar tecnologías sustentables, para mejorar y evolucionar y reducir su impacto ambiental. Con esto, esta investigación busca aportar elementos para el diseño de cadenas de suministro sustentables, ya lo mencionaba, no solamente para el de la cadena de suministros de la industria automotriz, sino para otras industrias, cómo pueden integrar todos estos elementos de economías circulares, de teoría bioeconómica a sus procesos de producción. De forma sustentable se busca reducir el impacto que tienen los efectos de la manufactura de la industria automotriz y promover estrategias de gestión que ayuden a agregar valor en las cadenas de suministro, tanto gestión energética como gestión dentro de las mismas cadenas de suministro. De forma social, busca contribuir a la disminución del impacto climático
por la cual estamos viviendo y desarrollar un modelo de gestión conjunto que ayude a los sectores académicos, de gobierno y empresas a la toma de decisiones y a mejorar la interacción entre ellos. Por un lado es importante porque del lado académico se puede entender cuáles son las necesidades que existen actualmente en el mercado para mejorar planes de estudio, para crear nuevas carreras que se puedan adaptar a esas necesidades que puedan estar surgiendo allá afuera, aprovecharlas. Por parte del gobierno, entender las necesidades que se tienen como población y que se tienen las empresas, buscar incentivos que puedan apoyar a las empresas a hacer esta transición. Y por otro lado, ayudar a las empresas a que entiendan cuáles son las necesidades que existen actualmente y por qué deben de transicionar, o qué es lo que necesitan hacer ellos para poder transicionar y adaptarse a este nuevo cambio. Que no solamente cambien de un giro a otro, de autos de combustible fósil a combustibles eléctricos, sino cómo generar un verdadero impacto en la disminución del cambio climático. Y por parte de teóricos se busca analizar herramientas de planeación estratégica como economías circulares y la necesidad de toma de decisiones dentro de las cadenas de suministro, cómo apurar o agilizar este tema de las tomas de decisiones dentro de las cadenas de suministro que se mueven de forma muy rápida. Con esto, la hipótesis es que si nosotros elaboramos un mapeo de la cadena un mapeo de todos los subsistemas o de toda la proveeduría que existe actualmente de la electromovilidad, podemos establecer criterios para el diseño de un modelo de gestión que promueva la adopción de mejores prácticas. Con esto, estoy considerando que la variable independiente dentro de mi investigación es el modelo de gestión sustentable y la variable independiente son los subsistemas de la cadena de suministro. Las líneas de investigación sobre las que estoy trabajando es biotecnología, innovación y tecnología para la sustentabilidad. Por mi parte sería todo. Aquí hay algunas de las referencias con las que he estado trabajando y quedo en atención a los comentarios de nuestros moderadores. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Adelante con la doctora Itzel Sigala, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes, Guillermo, gracias por tu presentación. Bueno, en realidad hay por ahí cosas muy interesantes de todo lo que nos mencionas, de como esta idea que tienes de analizar cómo poder integrar entonces como que no solo sea el desecho y entonces no solucionemos el problema. Sin embargo, en realidad nos faltó ver, por ejemplo, la metodología que tienes planteada utilizar. Digo, desgraciadamente, pues no te lo puedo preguntar tal cual, porque finalmente aquí en el foro la idea es que ustedes no tienen esta posibilidad de contestarnos, pero a mí me hubiera gustado ver desglosado, pues en realidad creo que los objetivos están bien, pero por ejemplo tienes alguno que habla de procesos, herramientas técnicas y justamente a mí me gustaría ver cuáles son para poder sobre eso, pues ver realmente, digamos, cómo vas a poder ejecutar y llevar realmente a cumplir tus objetivos, que digamos, hasta ahí se ve bastante bien el proceso, perdón, el proyecto, pero justo, digamos, como que ya me quedo como sin saber exactamente entonces cómo realmente lo vas a llevar a cabo. Y bueno, pues en ese sentido, como comentarte esto y como docente también, digamos, les dan un formato en donde, por ejemplo, también les piden tener algunas conclusiones previas, algunas cosas que es importante que ustedes atiendan y incluyan justamente porque no tenemos esta posibilidad de hacer como un diálogo, sino que nada más son los comentarios. Entonces, pues de mi parte es que es importante que, por ejemplo, nos pusiste igual como los resultados esperados, pero entonces entiendo que no tienes realmente ahorita como más avance, más que quizá la primera parte como bibliográfica, pero es importante para poder darnos una idea, digamos, si sabe hacia dónde vamos y qué tan real va a ser que puedas terminar incluso con los objetivos a tiempo, ¿no? Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la retroalimentación del doctor Eduardo Quintanar. Hola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Guillermo, un placer estar con ustedes, doctor Itzel. Mira, yo creo que hay una parte que creo que no me queda claro, digamos, es si esta propuesta es para el transporte público o incluyes el transporte privado, digamos, es algo que no está claro en la propuesta, ¿no?
Creo que eso es algo importante que hay que digamos, decidir. Y la otra es que si es, digamos, el transporte público de la Ciudad de México, entiendo que tienes Metrobús y trolebús, pero bueno, está el metro y está también el teleférico ahora, ¿no? Que también tiene esta idea de transporte de movilidad eléctrica, ¿no? Y quizás ahí falta un buen diagnóstico, por lo menos ahorita, de saber pues, cuántas unidades, cuántos kilómetros. Yo entiendo que el Metrobús solo tiene hasta ahorita una de las líneas que usan, digamos, Metrobuses eléctricos, ¿no? Y entonces, bueno, me parece bien esta parte. Luego, en la parte igual un poco entre metodológica, es esta parte de, bueno, tú entiendo que vas a usar planeación estratégica. No, ¿cómo se llama? No es planeación estratégica, es la otra, ¿no? Pero creo que cuando haces solamente el modelo de actores sociales, creo que te quedas en la primera parte, ¿no? Para el diseño del modelo. Y entonces, digamos que esta metodología que quieres usar, ¿no? Pues requiere no solamente de la identificación de actores sociales, sino refiere, pues también, si requieres hacer un plan, pues necesitas el fin, el propósito, etcétera, ¿no? Y una serie de indicadores que seguramente son precisamente los que nos van a ayudar a saber si podemos cumplir o no con los objetivos, ¿no? Entonces, creo que necesitas un poco, digamos, llevar tu propuesta más allá de un mapeo de actores, que me parece que es como la primera parte, ¿no? De esta metodología, ¿no? Que se requiere, pues, efectivamente pasar al análisis de problemas, árbol de problemas, toda esta parte, ¿no? Que se requiere para ello, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí ya tendrías que hablarlo con tu director. Entiendo que es un trabajo de maestría, ¿no? Pero creo que sería muy bueno decidir transporte público, transporte privado, hacer un buen diagnóstico de lo que está sucediendo ya en la Ciudad de México y quizás en el Estado de México con toda esta idea de que van a mandar, digamos, algunas otras rutas hacia precisamente el área conurbada, con el tren suburbano, etcétera, ¿no? Entonces, creo que está muy bien. Y creo que lo de economía circular está muy bien. Hay que entender que la Ciudad de México también, mucho del transporte público y en el Estado de México es concesionado, ¿no? Y que esos actores sociales, pues, requieren también de otra visión, ¿no? Entonces, creo que me parece bien lo de grupos focales, ¿no? Como una estrategia para poder entender cuáles son, digamos, los intereses de estos distintos grupos, pero a lo mejor ahí hay que distinguir un poco, ¿no? Para que no se te haga un trabajo muy amplio y entonces, pues, no, eso no puedas dar salida a tu trabajo. Esos serían hasta ahora mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación, Samuel Pérez Rodríguez, estudiante de cuarto semestre, presentará su trabajo titulado Eliminación de cianobacterias y alga en aguas eutróficas mediante la aplicación de ozono, radiación UV y AOP a base de ozono. Caso de estudio, Lago del Bosque de San Juan de Aragón, Ciudad de México. Adelante. Gracias, maestra. Muy buenas tardes a todos. Voy a comenzar a compartir mi pantalla y... Bien, lo que voy a presentar es el avance que tenemos de esta investigación. Es básicamente el estudio del comportamiento en realidad de organismos fotosintéticos, son cianobacterias. Entonces, estamos estudiando la eliminación de estos organismos y otras algas en cuerpos de agua eutrofizados mediante la aplicación de agentes oxidantes, ya sea ozono, radiación ultravioleta o la combinación de estos dos. Y nos fuimos al bosque de San Juan de Aragón por ser un área de valor ambiental y un área de estudio muy interesante para llevar a cabo este estudio. En la Ciudad de México estoy bajo la dirección del doctor Jacobo Tabla, la doctora Suyita, la doctora Alba Margarita Campos Buendía. Y pues bueno, voy a tratar de ser muy breve y en muchos puntos de este contenido que estoy presentando en este momento, los voy a obviar para tratar de desahogar los resultados que llevo hasta el momento de las determinaciones llevadas a cabo. La problemática está situada en la proliferación de organismos fotosintéticos en cuerpos de agua debido a enriquecimiento de nutrientes, particularmente fósforo y nitrógeno, que en tiempos prolongados comienzan a enriquecer un cuerpo de agua a lo que le llamamos eutrofización. En un cuerpo de agua en estado eutrofizado genera una proliferación de cianobacterias, son estos organismos fotosintéticos
que potencialmente pueden liberar toxinas. Y pues bueno, ya estamos hablando de un problema de salud respecto del contacto directo o indirecto que tiene el ser humano con estos cuerpos de agua en estos estados, ¿no? El lago del Bosque de San Juan de Aragón no es ajeno a esta problemática, que tiene muy acentuado el estado eutrófico de 12 hectáreas de este cuerpo de agua. Es un cuerpo de agua somero que, pues bueno, visitan alrededor de 5 millones de personas al año en promedio en 3 alcaldías de la Ciudad de México y 2 municipios. Está bajo la administración de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental. Estas imágenes las tomé en la primera campaña de muestreo. Fue la visita de prospección, donde bueno, podemos ver un estado sumamente complicado. En el cuerpo de agua tenemos presencia de fauna, también tenemos presencia de flora, tenemos unos islotes de lirios, y pues bueno, este cuerpo de agua se alimenta básicamente del efluente de la planta de tratamiento de agua residual, ubicada en la delegación, en la alcaldía de Aragón, y pues bueno, vierte de manera continua su efluente para mantener el estado en el cual se encuentra pues el cuerpo de agua, ¿no? Aquí son otras imágenes que pues bueno, hacen un poco más pertinente este estudio. Bueno, la justificación, como ya lo comenté, es que tenemos la intención de medir el comportamiento de estos organismos fotosintéticos. Nos vamos a centrar en 3 especies, la Navaena, Actinastrum y Microcystis, ¿no? Entonces sabemos que podemos encontrar algunas otras especies, pero nos hemos situado en estas 3. Y la Microcystis, que es la toxina de la microcistina. ¿Por qué comenzamos a trabajar con estos agentes oxidantes? Porque hemos investigado, se ha documentado que el ozono es una tecnología limpia, es un agente oxidante pues relativamente que se puede manipular y que pues bueno, tiene funciones de separar las moléculas, las células, perdón, de estos organismos fotosintéticos. Entonces, está documentado que tiene una buena incidencia en la degradación de estos organismos fotosintéticos, pues es un agente oxidante, ¿no? La hipótesis es que si nosotros planteamos un modelo matemático que establezca la dosis adecuada de estos agentes oxidantes, podemos obtener una degradación significativa en el cuerpo de agua y una mejora en las condiciones de eutrofización del lago del Bosque de San Juan de Aragón. Lo que queremos hacer es establecer esa dosis ya sea ozono, radiación ultravioleta o la combinación de estos dos. El objetivo particular o los objetivos particulares son, en principio, ver esto como un problema socioecológico, determinar el impacto socioambiental de este estudio con un enfoque de sistemas complejos, ¿no? También queremos determinar las condiciones de profundidad del cuerpo de agua a través de un estudio de batimetría y su interpretación. También queremos o hemos estado haciendo la caracterización del cuerpo de agua a través de una matriz paramétrica de 24 elementos físico-químicos y metales pesados, tanto en el cuerpo de agua como en sedimentos, estos últimos, los metales. Después, ahora sí, determinar el efecto de los agentes oxidantes, estos 3, o en estos 2 y la combinación de estos para los diferentes parámetros físico-químicos y biológicos que nosotros hemos determinado en un principio. Después, determinar el efecto de cada agente oxidante en estos 3 tipos de tratamiento, en estos 3 ensayos. Y finalmente es determinar las constantes cinéticas y de proporcionalidad del modelo matemático para hacer una predicción y unas recomendaciones. Bueno, no voy a hablar del problema con un enfoque de sistemas complejos, pero bueno, se está tomando en cuenta los aspectos sociales y biológicos en la problemática y la incidencia de poder hacer llegar unas recomendaciones producto de los resultados. Tenemos también aquí
un estudio que hicimos de los diferentes actores y cómo inciden en las condiciones actuales de nuestro área de estudio. Igual aquí hablamos un poco acerca del mapeo y un plan de acción para el área de valor ambiental. La metodología planteada es definir el problema, establecer un objetivo de estudio, un objeto general, un objetivo general, unos objetivos particulares y la hipótesis que he comentado. Hemos seleccionado las técnicas de determinación de los 3 ensayos. También el modelo matemático está basado en una publicación reciente que nos han hecho en el mes de febrero, en la cual participó un servidor y mi director de tesis, ¿no? Las unidades de muestreo fue una sola unidad de muestreo, una campaña que fue en el mes de octubre del año pasado. Hicimos unas determinaciones de los parámetros físico-químicos que se podían medir in situ, las determinaciones en laboratorio para la caracterización del bosque, del lago del bosque de San Juan de Aragón, también determinaciones en laboratorio de el montar los 3 ensayos y hacer la cinética de degradación de los parámetros físico-químicos y, por supuesto, la medición de la degradación de estos organismos fotosintéticos que nosotros los hemos llamado cianobacterias. Particularmente, les vuelvo a comentar, estamos hablando de microcistis, anavena y actinastrum, y la microcistina, que es la toxina que libera la microcistis. La integración del banco de datos y hacer un procesamiento de ellos, después un análisis de resultado y finalmente unas conclusiones de ello. Tenemos establecidas 6 etapas. La primera fue elegir el área de estudio, hacer la caracterización del cuerpo de agua. La etapa 2 es montar los diseños, los 3 ensayos, hacer las cinéticas de degradación, sacar las determinaciones de los parámetros físico-químicos, sacar las determinaciones de cómo va actuando los agentes oxidantes en los organismos fotosintéticos. La etapa 3 es medirlos, irnos a un laboratorio en la Facultad de Biología de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla con el doctor Ernesto Mangas, hacer este conteo de cianobacterias y la medición de la microcistis, por supuesto, hacer los cálculos de las constantes de proporcionalidad y finalmente hacer un análisis estadístico del banco de datos que nosotros hemos generado en el transcurso de este estudio. Bien, este es el área, es el bosque de San Juan de Aragón, es un área de valor ambiental, son 156 hectáreas, pero nos centramos en el lago, que son 2 hectáreas, es un cuerpo somero, no más allá de 70 centímetros de profundidad a 80 centímetros de profundidad, y tenemos algunas zonas donde tenemos alrededor de 20 y 30 centímetros de profundidad. Esto se los puedo comentar porque ya hicimos el estudio batimétrico y podemos comentarlo, lo podemos aseverar en este momento. Esta fue la visita de prospección donde tuvimos el acompañamiento del subdirector técnico del Bosque de San Juan de Aragón, es el biólogo Ibar Palacios. Ahí está el doctor Jacobo Table, el maestro Aquileo, que forma parte del grupo de trabajo para hacer este estudio. Bien, hicimos 17 puntos de muestreo para sacar muestras de agua y muestras de sedimento. Me voy a situar en el punto 0. El punto 0, que aquí señalo, es donde vierte el efluente de la planta de tratamiento de agua residual, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto que se ha seleccionado para conocer cómo está virtiendo el agua al lago y, pues bueno, ver después su comportamiento a lo largo de toda su área. Bien. Aquí solo de comentar que estábamos en su momento en la etapa 1, donde se lanzó el estudio batimétrico, nos fuimos en una lancha y comenzamos a determinar con un disco SECI la profundidad tanto de las 2 islas que contemplan el lago del bosque de San Juan de Aragón, ¿no? Esta es la matriz paramétrica, son 24 elementos físico-químicos y después tenemos la matriz de metales, tanto en agua como en sedimento. Todo esto se midió para la caracterización del lago. Y de igual manera, para robustecer un poco más la línea base de las condiciones actuales del cuerpo de agua, pues hicimos la toma de muestra de un núcleo de 120 centímetros. Y pues bueno, después les voy a comentar qué es lo que estamos haciendo con ello. La etapa 2 fue el montaje de los ensayos. Es un reactor
de 10 centímetros de longitud de base, de 10 centímetros por 10 centímetros de base, y una altura de alrededor de 1,70 metros. Aquí lo que nosotros estamos proponiendo es que, pues bueno, vamos a tomar muestras de agua, ya no para la caracterización del bosque, del cuerpo de agua del bosque San Juan de Aragón, sino tomamos muestras de agua en enero de este año, y montamos los 3 ensayos, ¿no? Es decir, llenamos el reactor y comenzamos a hacer las mediciones en diferentes tiempos de contacto. Nosotros estamos proponiendo 5 tiempos de contacto con base en Liu, un estudio que se hizo en el 2010, donde hay similitudes en lo que nosotros estamos proponiendo hacer. Entonces, bueno, con base en esa información del Liu, montamos los 3 ensayos y a estos 5 tiempos de contacto de los agentes oxidantes para los 3 ensayos, pues bueno, hicimos las determinaciones, tomamos alícuotas para estos 4 tiempos para cada uno de los 3 ensayos y medimos 10 parámetros físico-químicos y, por supuesto, hicimos el conteo de las cianobacterias y de la microcistis. Aquí pongo un poco más gráfico los ensayos. En el primer ensayo tenemos únicamente la acción del agente oxidante ozono. En el segundo tenemos únicamente la intervención de la lámpara de luz ultravioleta a 254 nanómetros de onda. Y en el tercer ensayo, pues combinamos los 2 agentes para ver cuál era su comportamiento. Bueno, aquí comento un poquito más acerca de la batimetría, no voy a andar en ello, ya yo he comentado que tenemos el área más profunda del lago en los 70 centímetros y tenemos áreas donde tenemos alrededor de 5 o 10 centímetros, ¿no? Cabe destacar que nosotros nos fuimos en octubre a esa campaña de muestreo, todavía no teníamos lluvia en ese momento, pero pues bueno, era pertinente ya hacer las mediciones. Aquí muestro un poco de las determinaciones de la caracterización de cómo se encuentra el cuerpo de agua. Lo único que voy a comentar es que tenemos una incidencia de materia orgánica, tenemos enriquecimiento de nitrógeno y fósforo, como nosotros ya lo habíamos previsto en su momento. Entonces podemos comentar que el cuerpo de agua se encuentra en un estado eutrófico, hipertrófico, donde, pues bueno, se han mapeado estas variables en las muestras que tomamos para agua únicamente, y pues bueno, podemos comentar que efectivamente tenemos un enriquecimiento de materia orgánica y de oxígeno disuelto en diferentes áreas del cuerpo de agua. Aquí son unas imágenes donde nosotros estábamos ya montando el ensayo. Esta es la columna de agua, es el reactor. Tenemos en la parte inferior izquierda el ozono. En la parte superior tenemos montado la lámpara de luz ultravioleta y únicamente conectamos los agentes oxidantes en cada uno de los ensayos, pero los dejamos ensamblados. En la imagen del medio estoy tomando las alícuotas en diferentes tiempos de contacto. Y, por ejemplo, aquí podemos ver de manera muy sucinta cómo en la parte, en la imagen izquierda teníamos la columna con el agua que nos trajimos del bosque de Aragón, nos trajimos alrededor de 100 litros, para poder llevar a cabo los 3 ensayos. Teníamos un color verdoso. Y bueno, miren, ya para el tercer tiempo de contacto, ya tenemos ahí alrededor de 10 minutos, ya teníamos un efecto del agente oxidante que estaba pues actuando, ¿no?, en el cuerpo de agua, ¿no?, o en la muestra de agua en el reactor. Aquí les voy a mostrar ya en la etapa 3 y 4, nos fuimos a la Facultad de Biología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Está el doctor Ernesto Mangas, quien nos enseñó a montar la técnica para el conteo de estos organismos fotosintéticos. Lo que hacemos es, en una placa, se tomaban las muestras que nosotros almacenamos en diferentes envases, y bueno, comenzamos a hacer la medición y cómo fue el comportamiento o esta cinética de degradación. Lo que hacemos con estos datos, o lo que vamos a hacer con estos datos, es que ahora que conocemos las determinaciones de la matriz paramétrica y de los organismos fotosintéticos, nosotros vamos a meter esa información, esas determinaciones, al modelo matemático, que no lo he presentado, no lo traje en esta presentación, para poder determinar la dosis de agente oxidante adecuada que nos permita tener una cinética de degradación
en condiciones adecuadas, hablando en términos porcentuales de un 70% de eficiencia en la remoción de esto. Y bien, actualmente estamos en la etapa 3 y 4 del estudio, aún continuamos procesando la información. Lo que más nos costó tiempo fue hacer las campañas de muestreo, montar los ensayos, hacer las determinaciones, irnos a Puebla, hacer el conteo de las cianobacterias y también el hacer un poco más robusto esta caracterización del el cuerpo de agua es que, pues bueno, tomamos una muestra de un núcleo, nos trajimos el núcleo, comenzamos a tomar transectos de 2 centímetros de estos 120 centímetros de longitud que es el núcleo para hacer después un proceso de digestión y medir metales en el núcleo. Y lo que nos va a permitir es tener un poco más de certeza de las condiciones en las cuales se encuentra actualmente el cuerpo de agua, pero también tener un histórico con la información que encontremos en los metales en el núcleo, pues bueno, vamos a tener con certeza un análisis de cómo se ha ido comportando el subsuelo en esta área de valor ambiental. Entonces, comentar que hasta el momento es lo que llevamos trabajando, tenemos una colaboración muy estrecha con la SEDEMA. Este proyecto ha sido financiado por el Instituto Politécnico Nacional y, por supuesto, la Universidad Rosario Castellano. Entonces, pues bueno, yo dejaría hasta aquí mi participación. Espero no haberme extendido más de lo adecuado y, pues bueno, quedo a sus comentarios y observaciones que con todo gusto voy a tomar en cuenta. Muchas gracias. Vamos a continuar con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con la doctora Itzel Sigala. Adelante, por favor. Muchísimas gracias y muchas gracias, Samuel. Un trabajo bastante completo, bastante extenso incluso y bastante interesante. Bueno, yo tengo por ahí como algunas, como entre dudas, preocupaciones, pero bueno, nuevamente voy a intentar que más o menos, como no me puedes contestar, digamos, más o menos como externarte un poquito, quizá algunas ya las tengan consideradas o ya lo hayan planteado, pero bueno, lo primero es que, o sea, entiendo que ustedes están tomando como estas organismos primero, bueno, por ejemplo, pues algunas de estas como microcistis que tienen además una situación de liberación de toxinas, que es la que casi siempre llama más la atención y preocupa, pero ecológicamente existen no solo esos grupos, hay muchos grupos de organismos fotosintéticos que pueden estar en este cuerpo de agua generando toda esta coloración que vemos y que quizá no todos son realmente tan nocivos o preocupantes, por ejemplo, para la salud humana o incluso pues ambientalmente. Casi siempre pensamos justo como estos procesos de eutrofización como algo muy malo, pero en realidad no necesariamente lo son. Y de hecho, en un ciclo de vida de un cuerpo de agua como un lago natural, suele ser un ciclo, digamos, natural. Ni siquiera necesita un impacto humano a veces para poder o para tener que transitar en este camino. Y a veces, digamos, cuando no están ya hacia un estado hipertrófico, permite además la proliferación de otros organismos psicológicamente también importantes. Entonces, una de las cosas que me gustaría que tuvieras presente en todo momento es que digamos, sí, hay organismos que preocupan por la liberación de ciertas toxinas hacia el humano, pero que quizá no necesariamente todos, y en ese sentido, ¿qué tanto es lo que deberíamos en realidad eliminar? Creo que necesitas checar muy bien como en la parte taxonómica, o sea, desde partir de estas 3 modelos, de repente nos habla de cianobacterias, de repente de algas, pero no me queda claro si tienes como bien la completa taxonomía actual de esos 3 grupos, al menos que tienes manejando, por cómo de repente los referías, y eso es, digamos, una cosa importante. Entonces, a mí me gustaría ver primero un listado del fitoplancton que existe en este cuerpo de agua para ver, bueno, porque la otra situación es justamente, bueno, ozono y todas estas técnicas que estás proponiendo para controlar a esos, digamos, tú estás probando con estos 3 organismos, pero ¿qué le van a hacer también al resto de organismos que viven ahí? No solo incluso fotosintéticos, también organismos heterótrofos como los protistas, que también son unicelulares y que también justamente pudieran verse dañados y que también son importantes como parte de la cadena trófica de un ecosistema, que podría finalmente no ser tan malo, simplemente
digamos, ¿no? A nuestra vista no nos gusta mucho como este color verdoso, pero a veces no necesariamente es como completamente malo. Entonces, eso sería como una de las reflexiones que me gustaría que se quedaran en ese sentido, y justamente en términos de qué tan riesgoso puede ser o no tener un sistema así en un ambiente natural, ¿no? O sea, yo creo que para las pruebas está muy bien y toda esta parte, pero, o sea, ¿qué tanto realmente nos aventaríamos a llevar a eso a este? Finalmente no es propiamente pues un cuerpo de agua natural, es muchas veces muy manejado este tipo de cuerpos de agua, pero digamos sí es importante. Eso sobre todo, digamos, pensando y teniendo cuidado, digamos, de hasta dónde podríamos llevar estas técnicas para el control de estos organismos ya pensando en vida libre. Ahora, otra de las cosas importantes es justamente pensar en la causa de estos florecimientos que se suelen dar y que nos llevan como a esta eutroficación, y que pues realmente es, mientras que tampoco eliminemos quizá este aporte constante de estos nutrientes, pues es que es un poco como complicado, y en ese sentido habría que pensar si no desde antes de que se llegue el influente se debería de tratar, por ejemplo. Y respecto a lo que mencionabas, entendí que cuando hablas del núcleo, hablas de un núcleo de sedimento, que es esta columna hacia abajo en realidad. Bueno, ese me parece ya un estudio que rebasa incluso mucho más allá de los tiempos de una maestría. Yo creo que te están haciendo trabajar lo que es un doctorado, pero bueno, creo que está bastante interesante. Y yo Somos alumnos de doctorado, doctora. Ay, estás en doctorado, estoy pensando que estás con razón, estoy pensando que estoy con maestría, perdóname. No, con razón, ok, eso ya tiene mucho sentido. Yo te recomiendo entonces nada más checar si trabajos que se han hecho, por ejemplo, del parte del grupo de geofísica de la UNAM, que hay un grupo muy fuerte de paleolimnología, en donde tienen justamente estudios en donde, bueno, pues ven sobre todo polen, bueno, estamos en el grupo, vemos diferentes organismos que quedan en los sedimentos, pero hay una parte muy fuerte que es de geoquímica, y una parte muy fuerte que creo que va a ayudar mucho a las interpretaciones que puedas hacer, porque no es fácil entrarle a esos temas y no es fácil separar la cuestión, por ejemplo, que climáticamente es natural, por ejemplo, de lo que se puede depositar ahí, y lo que antropogénicamente, incluso siendo un ambiente, digamos, pues dentro del marco de un sistema urbano, puedan, digamos, las señales a veces no es tan fácil de separar. Entonces, bueno, pues yo creo que está bastante interesante, y sí, bueno, ahora entiendo por qué está tan amplio, está bien, pero bueno, sí, creo que va por buena vía, pero sí, no olvidemos como esa parte de los riesgos que puede tener también como nuestra intervención en un sistema, pues digamos, más o menos natural, ¿no? Por mi parte sería todo. Muchas felicidades, Samuel, es un gran trabajo. Hola, ¿qué tal? Sí, yo también me sumo a las felicitaciones. Creo que es un gran trabajo. Está muy, muy completo. Está muy, muy avanzado también, ¿no? Y bueno, está muy bien diseñado. Yo ahí creo que no tendría muchísimos señalamientos. Quizás esta parte de, digo, yo no soy ecólogo, pero sí creo que lo que decía la doctora es muy importante, ¿no? Las interacciones, ¿no? Tenemos a veces una visión de esto es malo, queremos destruir ciertos organismos, pero luego nos perdemos un poco de lo que está sucediendo. Como un trabajo de doctorado me parece muy bueno, o sea, saber si hay técnicas para poder y a qué dosis, etcétera, se pueden usar, eso me parece que son datos muy, muy importantes, ¿no? Digamos, para otros lagos, etcétera. Yo creo que a partir de aquí lo que ustedes quieren es replicar estas metodologías, quizás para otras condiciones, digamos, en otros lugares de México, ¿no? En donde se presenten problemas muy similares. Pero creo que hay que tener cuidado con las interacciones y con estos procesos que bien dice la doctora, que pueden ser en cierto sentido naturales, ¿no? Y que, bueno, o sea, naturales dentro de los procesos de estos lagos, aunque entendemos que este lago es artificial, ¿no? Y una de las dudas, más bien, es las causas, ¿no? O sea, el agua viene viene de ciertos lugares, ¿no? Viene de una planta tratadora, ¿no? Y claro, yo no soy experto en esos temas, pero mi pregunta es, ¿y por qué no se actúa, digamos, desde la planta? O sea, ¿por qué no hay unas técnicas que nos pueden ayudar a disminuir, ¿no? Los nutrientes o las condiciones que favorecen este tipo de plantas. Ahora, entiendo también que eso es complejo, porque pues cuando llega creo que es el fósforo y el nitrato, ¿no? La urea, pues pues ayuda a todos los otros microorganismos que están también ahí, a todas las algas, etcétera, ¿no? Pero quizás, digo, no es el trabajo tuyo, pero quizás en el futuro ir pensando en
pues a lo mejor las plantas de tratamiento es donde estas técnicas que tú estás probando, pues a lo mejor pueden ayudar a disminuir estos elementos patógenos y para poderlo hacer desde antes y evitar, digamos, que aparezcan de manera masiva o de manera, digamos, en riesgo, porque ese es el otro tema, y creo que ahí hay un tema de riesgo que también valdría la pena, ¿no? Yo desconozco estas toxinas, si son, o sea, qué tan malas si son inhaladas, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema ahí que es importante también entender, ¿no? Digamos, para los que no somos expertos, de cuál es el riesgo precisamente de estas bacterias y de estas toxinas, ¿no? Yo entiendo que no se pesca ahí, etcétera, no hay un uso, digamos, alimentario o algo, pero supongo que la gente va ahí, pero bueno, no sé si meter la mano es como ácido o algo así, ¿no? De más bien. Pero bueno, creo que ahí hay algunas cosas, pero en realidad el trabajo me parece muy bueno en términos de lo que estás haciendo, me parece que está muy claro metodológicamente, los tratamientos, y muy avanzado. Así que bueno, pues muchas felicidades en realidad, Samuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios a ambos comentaristas. Vamos a continuar, por favor, con Juan Luis Ramírez Molina, estudiante de cuarto semestre, quien presentará su trabajo titulado Análisis de la sustentabilidad de las fuentes renovables de energía solar en México. Adelante, por favor, Juan Luis. Sí, gracias, profesora. ¿Me permite unos minutos para poder proyectar mi presentación? Gracias. Tenía entendido que había alguien antes que yo, ¿no? Bueno, no sé. Sí, yo. Ajá, exacto. Digo, yo, bien caballeroso, pues le cedo ahora sí que mi turno a la compañera Laura, si desea. Bueno, ahora sí que lo que determinen los profesores. Laura, ¿estás lista? Sí, me dan. Ok, dame un segundo, por favor. Entonces vamos a continuar con la presentación de la alumna Laura Espíndola Serna, estudiante de cuarto semestre, quien presentará su trabajo titulado Desarrollo y valoración de hidrogeles de colágeno, hidroxicelulosa en el crecimiento de las plántulas de jitomate durante estrés por agua. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Laura Espíndola Serna. El trabajo con el que voy a compartirles ahora es hidrogeles biodegradables ecológicamente amigables para la agricultura sustentable. De los hidrogeles de colágeno y de hidroxicelulosa. Bueno, la agricultura es una actividad ligada al desarrollo de la humanidad. Esta es flexible, se adapta a una mayor o menor demanda de alimentos, casi siempre va en constante aumento, siempre se está pidiendo más productos vegetales con mejores calidades, mejores rendimientos, y bueno, también para ello la agricultura cambia. Entonces, se tecnifica también la agricultura, algunas veces es necesario tecnificar el riego o en algunas otras ocasiones es necesario suministrar productos químicos a la tierra, en el caso de fertilizantes o también de insecticidas o pesticidas. En nuestro país existen, dos tipos de agricultura, la agricultura intensiva y la extensiva. Estas dos se contraponen, son muy diferentes, mientras que una trata de producir más en poco tiempo, la otra trata de subsistir. Es una agricultura que por lo regular es de temporal, y la mayoría de nuestros pueblos o la mayoría del territorio nacional practica este tipo de agricultura extensiva.
Si vemos en un gráfico, la agricultura de temporal de nuestro país es la que más predomina con respecto a agricultura de riego u otros tipos de agricultura. Y son muy diversos los productos que nosotros producimos. Una cosa que está afectando mucho a nuestro país, pues es la sequía. La sequía es un fenómeno natural, el cual se ve agravado ahora con el cambio climático y afecta a la mayor parte de nuestra República Mexicana. Si vemos en este mapa, que es de enero de este año, podemos ver también lugares o sitios muy alarmantes, los que están en un rojo ocre muy, muy fuerte, donde la sequía ya es excepcional y donde se tiene que ver de manera alarmante la forma de poder suministrar agua a estos lugares. Bueno, entonces la sequía junto con algunas veces la agricultura que puede ser llevada no de manera correcta, ya sea de manera tecnificada o de manera extensiva, algunas veces dañan el suelo. Y bueno, hay muchas cosas que puede ocurrir cuando se daña el suelo. El suelo tiene una ecología que está en equilibrio, pero que uno la viene modificando. Y bueno, y este equilibrio también, como les comentaba, se ve agravado ahora con la sequía. Cuando se utilizan agroquímicos en un suelo, estos agroquímicos tienden a lixiviarse hasta el fondo de mantos acuíferos o algunas veces corren libremente y en otras ocasiones no son aprovechados por las plantas, sino que se volatilizan y son fuente de contaminación, tanto para aire, suelo, agua. Y entonces, en el caso del suelo, el suelo empieza a perder sus características, sus cualidades físico-químicas, y por ello también los organismos que viven en el suelo empiezan a disminuir. En el caso de los microbios, de toda esta microbiota, y empieza también a modificarse. Bueno, al no tener una microbiota adecuada en el suelo, la arquitectura del suelo va a modificarse. Al no tener agua también, las características físico-químicas del suelo también se modifican. Entonces, esto lleva a una desertificación del suelo, donde se hacen suelos en algunas ocasiones que llegan a ser ya inservibles. Nosotros proponemos un tipo de tecnología que es un tipo de tecnología limpia para la agricultura. Entonces, el agua y estos materiales que estamos proponiendo se llaman hidrogeles. El agua en contacto con los hidrogeles se hinchan y pueden servir como retenedores y dosificadores de agua y también como un suministrador de nutrientes a las plantas. Estos hidrogeles son muy utilizados ahorita en la actualidad. Principalmente son hidrogeles que están hechos a partir de sustancias químicas no degradables, como son poliacrilatos. Hay algunos otros que empiezan a hacerse
o a verse un poquito más favorecidos en cuanto a su producción, pero que todavía no se comercializan, y esos son los hidrogeles biodegradables. Aquí pongo un ejemplo de unos hidrogeles biodegradables que se colocan en esta planta o artículo con nutrientes o con fertilizantes. Que los hidrogeles que actualmente se comercializan en México para la prueba de desechos que se acumulan y contaminan el suelo. Como les comentaba, algunos acrilatos. Los geles de acrilato se deben de buscar polímeros biodegradables para emplearlos como componentes agrícolas de un proceso de purificación y recuperación limpios. Entonces nosotros pues no los utilizamos, los desperdiciamos. Tal es el caso de algunos restos celulósicos. En el caso de ganaderos, algunas proteínas como el colágeno podrían emplearse. Y este es el proyecto que estamos proponiendo, realizar hidrogeles nosotros de materiales biodegradables de estos desperdicios. Por tanto, nuestra pregunta de investigación es: ¿pueden los hidrogeles fabricados a partir de desechos agrícolas utilizarse como dosificadores de agua en el cultivo de jitomate durante estrés hídrico? Nuestra hipótesis es que los hidrogeles biodegradables a base de colágeno constituyen una biotecnología limpia para la agricultura. Estos pueden emplearse como dosificadores de agua, garantizando mayor productividad y una mejora en la calidad de productos vegetales a los que están sometidos, ¿no?, cuando están en estrés hídrico. Nuestro objetivo general es analizar el efecto de los hidrogeles elaborados a partir de colágeno en el cultivo de plantas de jitomate y chile, crecidas en invernadero a 100 días post-germinación y sometidas a estrés hídrico del 75 y 50% de saturación. Tenemos ahorita, bueno, les voy a platicar de dos objetivos específicos que faltan por realizarse. Es la caracterización física y biológica de los ¿no?, cuando se ponen en contacto con el suelo. Y también vamos a evaluar la acción que ejercen el uso de los hidrogeles de y de hidroxietilcelulosa, en cultivo de jitomate y 100 días post-germinación, que están creciendo en invernadero, y que la metodología es diseñar los hidrogeles su caracterización físico-química, la evaluación biológica de estos hidrogeles y su evaluación de hidrogeles en cultivo de jitomate.
Sí, eso yo también no escucho. Laura, ¿continúas aquí? Ya no te escuchamos. Hola. Ya te escuchamos nuevamente, Laura. Sí, no sé en dónde nos hayamos quedado entonces. Yo les hablaba de los espectros infrarrojos y también Antes de eso la nos quedamos, bueno, yo al menos me quedé antes de eso, Laura. forma en la Otra vez que ya te perdimos, como que se corta un esta poquito. hidroxietilcelulosa empieza a invadir o meterse dentro de las fibras del colágeno y que conforme más colágeno hay, entonces, más hidroxietilcelulosa hay. Granularidad. Ya no te escuchamos, Antes de Laura. esto, bueno, Seguimos sin escucharte. el hidrogel, conforme la hidroxietilcelulosa ingresa sobre los poros del colágeno. De estas, ahora los hidrogeles se encuentran más de su capacidad de hinchamiento. Perdón, ¿sí me escuchan? Hola. Sí, Bueno, ahorita voy sí a ya te continuar. escuchamos. Bueno, pues, perdón, pues sí, esta es ahorita la... Hola, buenas. Disculpen, ya terminé ahorita. Hola, Laura. Yo me perdí en una parte de la presentación, se veía muy, muy cortado, cuando estabas explicando lo de los rayos infrarrojos en el gel, ¿no? Y entonces ahí me quedé y se escuchaba, no sé, yo al menos escuché cortado, no sé si la doctora Itzel escuchó mejor. Ok, miren, si gustan, les puedo decir nada más, son 3 diapositivas para terminarla. Adelante. La plática. Bueno, esta es la metodología, los diseños de hidrogeles. Estos hidrogeles se diseñaron en la Universidad de Saltillo, Coahuila. La caracterización físico-química
se está terminando y también se está llevando a cabo la evaluación biológica de los hidrogeles junto con este otro objetivo que ya lo voy a realizar aquí en la Ciudad de México. Entonces los hidrogeles son de hidrogeles de colágeno con hidroxietilcelulosa. El colágeno es la estructura rígida, es una proteína que forma redes, así como que se van trenzando una con otra, y la hidroxietilcelulosa va ingresando dentro de los poros que este colágeno va dejando. Entonces aquí se fue desarrollando, se diseñaron varios hidrogeles donde iba cambiando la concentración de hidroxietilcelulosa desde 0 hasta el 60% en masa con respecto al colágeno, cambiando la concentración de hidroxietilcelulosa. Cuando se hace la caracterización físico-química mediante espectroscopía infrarroja, nos damos cuenta de que hasta esta parte de acá, donde ya está la señal de carbono-hidrógeno, voy a subir un poquito más, empieza a perderse esta señal y eso es índice de que el colágeno está ingresando. Entre más hidroxietilcelulosa, esta señal se pierde más. ¿Por qué? Porque queda este polímero, este carbohidrato dentro de la red del colágeno. Entonces, lo cual se puede observar mejor con microscopía electrónica, que es esta que acá, donde vemos ya la estructura de los hidrogeles. Entonces se va viendo, voy a ver si puedo compartir desde la diapositiva actual. Se va viendo aquí que los hidrogeles se van haciendo como más granulosos conforme vas aumentando en la concentración de hidroxietilcelulosa. La granulosidad empieza a ser mayor. ¿Por qué? Porque empieza a entrar más de esta hidroxietilcelulosa dentro de los poros de la estructura tridimensional que está dejando el colágeno. Entonces, cada vez conforme se va aumentando, se va viendo mayor granulosidad debido a la concentración de hidroxietilcelulosa. Y bueno, también esta hidroxietilcelulosa va a determinar el grado de hinchamiento o la capacidad de hinchamiento de los hidrogeles cuando se les pone en contacto con agua. Entonces, podemos ver en esta gráfica que a mayor contenido de hidroxietilcelulosa, el porcentaje de hinchamiento o la capacidad también de absorción de agua empieza a incrementarse. Y bueno, si vemos aquí el porcentaje, está en porcentaje, cuando llegamos a un porcentaje del 60%, pues el grado de hinchamiento es más aproximadamente como de 2.800 veces, ¿no? Y bueno, ahorita, como les comentaba, falta todavía hacer la caracterización biológica, cómo es que estos hidrogeles actúan en contacto con las células vegetales. Hemos estado viendo que pues no son tóxicos para las células, permite crecer células de jitomate sobre la superficie de estos hidrogeles y faltaría ahorita, de acuerdo a la metodología muy sucinta que les puse aquí, ver ahorita cómo estas plantas empiezan o permiten el crecimiento más bien los hidrogeles, si permiten o no el crecimiento de plantas completas ya sobre ellos y hacer la evaluación de los hidrogeles en cultivo de jitomate. Esto les comentaba que vamos a someter a las plantitas de jitomate a un estrés hídrico del 50 y 75% de humedad. Entonces, se va a hacer bajo condiciones de invernadero, bajo fotoperiodo de 16 horas de luz por 8 horas de oscuridad y a una humedad del 50% para sequía ya vista y condiciones normales del 75%. Y bueno, pues gracias. Esta es la presentación. Quedo atenta a sus observaciones. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con la doctora Itzel Sigala Regalado, por favor. Muchas
Muchas gracias. Buenas tardes, Laura, un gusto verte de nuevo. Bueno, digamos, en cuestión general de formato, faltaron algunas secciones al final. Por ejemplo, justamente, digamos, pues esta parte de avance de resultados, ya más o menos nos platicaste en qué punto vas, pero al menos hasta ahorita un poquito el cierre, la conclusión, es bonito que a pesar de que no tengan todo el trabajo, pues poder tener una idea, ¿no? Más o menos de cómo van. Creo que está muy interesante, digamos, cómo está planteado ahorita todo el proyecto. Y por mi parte, creo que la única recomendación, que justo es más bien como a nivel de recomendación que me gustaría poder hacerte, es que creo que algo muy importante en el diseño experimental, que es, digamos, como el siguiente paso, es que tengas un control con los geles, digamos, que si no me equivoco mencionaste son de poliacrilato, ¿no? Los otros geles, digamos, como los clásicos, pero que tienen justamente estos residuos. Y que dentro de tu, o sea, yo imagino, pues ya hay seguramente estudios y ya están probados y todo, pero que dentro de tu mismo diseño experimental, creo que sí sería importante que así como vas a poner los que tú estás y vas a sintetizar, pongas algunos, al menos de una o dos marcas de los que ya se conocen, en las mismas condiciones que tú vas a trabajar para que realmente puedas evaluar, a diferencia de estos que son, digamos, como los probados, qué tanto realmente el tuyo va a poder, digamos, hacer una diferencia, qué tanto es mejor, qué tanto da un poquito lo mismo, pero tiene la ventaja de que no genera este residuo y de que va a ser biodegradable. Esa sería, digamos, básicamente mi recomendación para ahorita que vas a montar esa parte y pues nada más. Muchísimas gracias, doctora. Continuamos con el doctor Edgar Quintanar. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo, pero no pasa nada. Gracias. Laura, sí, yo creo que tienes que hacer estos tratamientos, digamos, ¿no? Que dice la doctora Itzel, ¿no? Y hay una cosa que no me queda claro, ¿es solo para la germinación de las semillas de jitomate o es para, digamos, que el jitomate adquiera de la germinación, que adquiera cierto tamaño para luego ser trasplantado? Esa parte como del sistema de producción como que no me queda claro, ¿no? Y la otra, bueno, hay un asunto ahí al principio, ¿no? Que haces una división entre agricultura extensiva y agricultura intensiva, digamos, yo ahí, digamos, creo que hay muchas otras clasificaciones, ¿no? Agricultura industrial, agricultura campesina, etcétera, ¿no? Pero bueno, y yo entiendo que esto está pensado para la agricultura industrial, digamos, ¿no? Una agricultura que está basada en invernaderos. El jitomate en México desde hace mucho tiempo se siembra en invernaderos, ¿no? Y hay un tema ahí de contaminación que me parece que es interesante, ¿no? Aunque se disminuye o se mitiga un poco el tema, digamos, de los contaminantes, ¿no? Por el tema del gel. Bueno, el jitomate como tal, pues usa, ¿no? Tiene un montón de problemas de algunas enfermedades, por eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Pero digamos que no está exento, digamos, de otros contaminantes. Y yo no sé si van a hacer un estudio, ¿no? Aunque entiendo que es algo muy natural lo que van a usar, ¿no? ¿Cuáles serán las interacciones que va a haber en el suelo con estos colágenos y estas, digamos, residuos entiendo, de celulosas o hemicelulosas, ¿no? Entonces, digamos, aunque parece inocuo, ¿no? El momento que se integra seguramente va a tener ciertas interacciones ahí pues, con la flora y la fauna del suelo, y entonces sí sería, no sé si eso están pensando, pero sería muy deseable, ¿no? Saber cuáles son, digamos, estas interacciones y qué ocurre, ¿no? En el suelo, ¿no? Para que, digamos, tuvieran, digamos, en términos de ciclo de vida o algo del producto, ¿no? O sea, saber también. Y la otra cosa, quizás los costos también, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una parte de la sustentabilidad que es importante. ¿Cuánto cuesta este gel comparado con el gel comercial, ¿no? Y luego al final, bueno, pues medir también los costos económicos del ciclo medio del producto, es decir, aunque parece que no hay residuos, en otros casos creo que valdría la pena, ¿no? Y la otra parte de la sustentabilidad que creo que valdría la pena es la parte social, digamos, esta tecnología está pensada para ser adaptada a qué tipo de agricultor, etcétera, ¿no? Y cómo lo van a hacer para la difusión y la divulgación. Eso, digamos, no es parte quizás del trabajo, pero sí es como pensando, digamos, en temas de ciencia y tecnología, cuando se diseñan, digamos, innovaciones tecnocientíficas, pues siempre es muy importante tener claro cuál es el tipo de usuario final, ¿no? O sea,
estamos pensando siempre en hacer alguna innovación, pero al mismo tiempo hay que estar pensando quién de los actores sociales están afuera, pues no solo está pensada esta tecnología, sino realmente se puede apropiar de esta tecnología, ¿no? Entonces, serían más bien esos mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo. Una disculpa por la confusión. Vamos a continuar entonces. Gracias, Laura. Vamos a continuar, por favor, con la presentación del estudiante Juan Luis Ramírez Molina, con su trabajo titulado Análisis de la sustentabilidad de las fuentes renovables de energía solar en México. Adelante, por favor, Juan. Muchas gracias, profesores. Me indican, por favor, si se puede apreciar cómo... ¿ya se puede ver la presentación? ¿Ya se ve? Ya se ve, pero no en pantalla completa. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ay, Dios. No, ¿Sí si se gustas ve? compartirlo de pantalla completa para que, perdón, sí, compartir pantalla completa para que puedas poner tu presentación, porque se ve justamente en PowerPoint. Ok. Es que le puse en presentación con diapositivas, pero creo que no se refleja ese cambio. ¿Sí se ve? No, no se cambia. A ver, lo voy a poner en vista de lectura. ¿Ahora? Sí, ya se ve. Ay, gracias a Dios. Bueno, muy buenas tardes. A continuación voy a presentar mi proyecto de investigación para el doctorado en Ciencias de Sustentabilidad, que se titula Análisis de la sustentabilidad de las fuentes renovables de energía solar en México. Bueno, comencemos. Voy a comenzar exponiendo la cuestión del cambio climático, que es sumamente preocupante, cuyos efectos los estamos percibiendo en nuestra vida diaria, con unos patrones atípicos de temperaturas globales. Por ejemplo, lo podemos ejemplificar en esta cifra, que las emisiones globales de dióxido de carbono de la combustión de combustibles fósiles y de procesos industriales aumentaron de 23.52 mil millones de toneladas de CO2 en 1995 a 37.55 mil millones de toneladas de CO2 en 2023. Esto es un aumento del 5.96%, como también lo podemos apreciar en esta gráfica, lo cual es sumamente preocupante. Entonces, por razones como esta, los países están fomentando, están diversificando sus fuentes de energía y están recurriendo por medio de incentivos y estrategias gubernamentales a diversificar las fuentes de energía por las cuales se obtiene. Entonces, y han optado por las energías renovables. Entonces, han adquirido una mayor relevancia en el panorama mundial como una de las mejores alternativas para lograr la reducción de emisiones. Ahora, las energías renovables tienen muchísimas ventajas. Entre ellas es que provienen de la naturaleza, son económicamente viables por lo mismo porque provienen de la naturaleza y son abundantes y accesibles para todas las personas. Se trata de energías que son muy cercanas al consumidor y son amigables con el medio ambiente, sobre todo, y garantizan la sustentabilidad de los recursos naturales. Hemos visto algunas coyunturas en el caso de México, que es que ha habido una tendencia marcada en la disminución de crudo y de líquidos derivados del gas natural. Por ejemplo, la producción total de petróleo como energético primario comprendió 3.807 petayules de la producción de energía primaria total en 2022. Y esto es una reducción del 2.5% comparado con la del 2021 y del 12.56% con respecto a 2017. Ahora, lo que vemos aquí es que en este gráfica de pastel es que en la estructura de producción de energía primaria, el petróleo crudo sigue jugando un papel muy importante, es un poco más de la mitad, mientras que el papel de las energías renovables ha sido incipiente, pero ha venido habiendo un aumento en lo que es la participación de las energías renovables en la matriz energética de México, con un 15.40%. Es insuficiente, debería ser más todavía, en el caso de la solar. En mi trabajo yo propongo analizar la energía solar, las fuentes de energía renovable solar, que son energías ecológicas inagotables y sus emisiones de dióxido de carbono son comparativamente menores a lo que son de otras fuentes de energía, como los combustibles fósiles.
Es un tipo de energía que no produce ruido de escapes o olores, y su naturaleza descentralizada permite una cierta independencia de los usuarios, con un bajo costo de mantenimiento y un mínimo riesgo de avería. Y pues contribuye al desarrollo sostenible gracias a todas estas características y fomenta por sobre todo la creación de empleos en las áreas donde se instalan este tipo de fuentes. Ahora, el planteamiento del problema es la dependencia de México de los combustibles fósiles. Como ya lo había mencionado, hay una tendencia marcada en la disminución de crudo, y esto, por otra parte, en el caso del gas natural, ha habido un aumento de las importaciones, es decir, ha crecido la dependencia de México de las importaciones de este combustible, y esta disminución de producción también que ha habido de combustibles fósiles, como el petróleo, ha generado una mayor dependencia de las importaciones, lo cual repercute negativamente en la economía. Entonces, ahora también podemos ver que hay un enorme potencial de energía solar sin explotar. La posición geográfica de México es única en el mundo, ya que, como podemos apreciar en este mapa, la radiación global media diaria oscila por los 5.2 kilowatts hora por metro cuadrado por día. Y es una posición geográfica envidiable que ya quisieran tener muchísimos países. Y sin embargo, por ejemplo, en el caso de Alemania, si comparamos con Alemania, la participación de la electricidad proveniente de energías renovables es del 40%, ¿no? Mientras que vemos que el caso de México es mucho menor. Y Alemania no tiene esta radiación solar que tiene México. Entonces, hay un potencial solar que no se está explorando, gracias a barreras económicas, a barreras regulatorias y tecnológicas que me propongo explorar en el trabajo. Entonces, se necesitan estrategias para el desarrollo sostenible de energía solar. Por ejemplo, entre las barreras sociales también puede ser el desconocimiento de la gente de estas fuentes, o los excesivos trámites que tienen que hacerse, o el incipiente progreso tecnológico que ha habido hasta este momento. Por lo tanto, mi pregunta de investigación es: ¿cómo han evolucionado las fuentes renovables de energía solar en México en términos de sustentabilidad energética en los últimos 10 años? ¿Y cuáles son los indicadores que han influido en su desarrollo? Es lo que pretendo encontrar. ¿Por qué se justifica este trabajo? Precisamente por la importancia de las energías renovables y sobre todo la solar en el contexto del cambio climático, por el enorme potencial solar no aprovechado en México, por la falta de estímulos precisamente económicos o una desregulación, digamos, una regulación más laxa que es necesaria, por los beneficios que trae a la sociedad mexicana y por la implementación de indicadores sostenibles y sobre todo la contribución a la lucha contra el cambio climático que estamos viendo. Mi objetivo general es analizar la sustentabilidad de las fuentes renovables considerando las dimensiones de sustentabilidad ambiental, social y económica. Es decir, mi trabajo es multidisciplinario y mediante la evaluación comparativa de indicadores sostenibles, con el fin de identificar oportunidades de mejora, formular estrategias y recomendaciones para los stakeholders que fomenten un desarrollo más equilibrado y sostenible. Entre los objetivos específicos son evaluar esos factores que han impulsado o limitado el desarrollo de energía solar en México por medio de indicadores sostenibles, comparar el panorama actual de las fuentes renovables considerando sus dimensiones de sustentabilidad para poder tener una visión integral de su estado actual y con ello proponer estrategias para el aprovechamiento de fuentes renovables de energía solar y con ello establecer pautas de política energética para poder conseguir una mayor sustentabilidad. Mi hipótesis hasta el momento es que el desarrollo de las fuentes renovables ha sido moderado, con un crecimiento sostenido, pero muy, muy, muy por debajo de su potencial, debido precisamente a la influencia de diversos indicadores que pretendo identificar con exactitud, como la inversión pública, el avance tecnológico y la aceptación social. Ahora, el marco teórico, bueno, lo que compone el marco teórico, debemos de abordar precisamente los conceptos de desarrollo sostenible, resiliencia, adaptabilidad y equidad. Como ya mencioné, en la cuestión de la dimensión ambiental, tenemos que considerar, por ejemplo, factores como el impacto ambiental, el análisis de ciclo de vida de las fuentes renovables, la aceptación social, precisamente de energía solar entre la población, el acceso a la energía, precisamente, y el desarrollo social. Y entre la dimensión económica, podríamos ver política pública, incentivos fiscales, ¿no? ¿Qué tanto invierte el gobierno? ¿Qué tanta facilidad otorga? La relación costo-beneficio a largo plazo. Y también deberíamos de abordar los beneficios de la energía solar, que son la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que disminuye la dependencia de combustibles fósiles y que permite la creación de empleos. Pero también mencionaré los desafíos que enfrenta, como los altos costos iniciales de inversión, que eso es una característica común de fuentes de energía renovable, su intermitencia, claro, no podemos dejarla de lado,
y la necesidad de grandes superficies. Mi metodología se compone de 3 fases. En la primera fase hay una recolección de datos. Recurriré a información secundaria proveniente de datos de bases gubernamentales, a literatura científica y técnica. En el caso de las instituciones gubernamentales, hay bases donde hay disponibilidad de datos que utilizaré. También utilizaré encuestas y entrevistas, y será un enfoque metodológico mixto, ya que pretendo implementar tanto métodos cuantitativos como métodos cualitativos. En la fase 2, realizar un análisis de datos descriptivo mediante patrones de variación, identificando indicadores clave, realizar un análisis comparativo con cambios y tendencias, y un análisis multivariado también podríamos considerarlo, con modelos de regresión y relaciones entre variables. Posteriormente a eso, se dará la formulación de estrategias y recomendaciones dirigidas a instituciones gubernamentales, a los tomadores de decisiones, sobre todo, a empresas de energía o a comunidades locales. Los resultados se validarán con expertos en el tema y finalmente se publicarán. Los resultados esperados es poder obtener una evaluación comparativa de los indicadores, un análisis integral de la sustentabilidad de las fuentes renovables de energía solar y una caracterización de los factores clave que han impulsado o limitado el desarrollo en los últimos 10 años. El horizonte de tiempo es 10 años. Y pues se pretende contribuir a la toma de decisiones informadas, sobre todo informar a la población, promover el desarrollo sostenible y reducir el impacto ambiental del sector energético en México y contribuir a la lucha al cambio climático. Esta es mi bibliografía y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Vamos a iniciar entonces con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con la doctora Itzel, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Juan Luis. Igual gusto en verte de nuevo. Gracias, igual. Tenemos digamos, su proyecto es bastante interesante en términos del tema, aunque pienso que me gustaría ver un poco, no solo como de esta parte que es, mencionaste, por ejemplo, que estas tecnologías son, por ejemplo, amigables con el ambiente, que de inicio, bueno, lo que estamos buscando es justamente tener una alternativa al uso de los combustibles fósiles. Sin embargo, en ninguna parte, por ejemplo, en la presentación escuché cuáles son las desventajas que, digamos, también se ha mencionado mucho en términos de la materia prima con la cual se tienen que elaborar, por ejemplo, y que también implica un proceso y, digamos, también, digamos, hay todavía un tema con muchas de estas energías que requieren ciertos materiales o elementos que implican técnicas de extracción también bastante malas, digamos, en términos ambientales. Yo creo que hay algunos datos previos que va a ser interesante que puedas analizar, pero, digamos, justamente creo que el primer paso va a ser fundamental en términos de que yo creo que hay bastante literatura de un poquito como esta discusión del tema y que tal vez tendrías que pensar muy bien justamente cuáles son como la parte que realmente hace más falta de analizar en términos de algunas de estas variables que mencionas de por qué de repente no se ha implementado más su uso. Entonces yo lo que recomendaría es justamente primero que incorpores realmente una discusión más completa, más allá de solo decir esta tecnología puede ser muy buena, y que pongas todos los contrastes que puede tener su uso desde su producción hasta su ciclo de vida y todo lo del desecho que después se genera cuando termina su ciclo de vida útil, y que con esto en mente, pues realmente el análisis sea como mucho más completo. Creo que por mi parte sería eso y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos con el doctor Eduardo Quintanar. Hola, ¿qué tal? Mira, yo la verdad es que fue como mucha información en muy poco tiempo, ¿no? Creo que es muy ambicioso el trabajo. A mí hay una duda que tengo. ¿A qué le llamas? Bueno, te digo, a mí sé que no vas a contestar, ¿no? Pero ¿a qué le llamas fuentes renovables de energía, este tipo de energía? Perdón, mi cabeza no da mucho hoy. Pero más bien, yo creo que esta energía es una fuente renovable, no fuentes renovables. Creo que ahí hay una cosa ahí como del título que a mí me causó mucho ruido, ¿no? En términos del título. Luego, como bien dice la doctora Itzel, o sea, las energías limpias o las energías renovables no están exentas de discusiones y de contradicciones, ¿no?
Entonces yo digo, soy poco experto en esto, yo la verdad es que eso vengo de otros temas, pero acabo de escuchar un podcast muy bueno con el doctor Luca Ferreri de la UNAM, que él sí es un experto, ¿no? Y entonces a mí algo que no sabía es que efectivamente todas las energías alternativas dependen del petróleo. O sea, necesitamos del petróleo para generar los autogeneradores y necesitamos del petróleo para crear los paneles solares, además de lo que ya decía la doctora, ¿no? Me gustó el ejemplo de Alemania, pero precisamente escuchando esta información del doctor Luca Ferreri, o sea, Alemania tiene 40% de energías renovables, pero se les va a acabar y no van a tener capacidad de inversión para esas energías renovables, ¿no? Entonces Alemania, pues suena muy bien, pero pareciera que nadie tiene resuelto el tema de las energías renovables, ¿no? O Noruega, que tiene muchas energías renovables, pero vende mucho petróleo. Entonces, dependemos de la matriz energética del petróleo. No es que no haya petróleo, sino que es más difícil sacarlo y es más costoso, los costos-beneficios, etcétera, ¿no? Y yo creo que más bien tendríamos que pensar en una estrategia de el petróleo que todavía nos queda, cómo lo podemos usar de mejor manera para combinarla con estas energías renovables, creo yo, y más bien tener muy claro, que sí me parece bien esto de los indicadores y todo, pero tienes demasiados, ¿no? Creo que también tendrías que reducirlo y tendrías que también tener claro en dónde esta energía es mejor y más factible, digamos, como un poco las ventajas y desventajas. Creo que eso es muy importante de plantear, hacer un FODA o alguna cosa así, o hacerlo hasta con grupos focales, con expertos, ¿no? Para que pudiéramos decidir, ¿no? En qué ámbitos, a lo mejor en algunos usos domésticos, a lo mejor en algunos usos, etcétera, porque al final esta energía se va a transformar en energía eléctrica, ¿no? Que otra vez entramos a las mismas matrices energéticas, ¿no? Entonces, bueno, no soy experto, seguro tú sabes más que yo, solo son comentarios, ¿no? Pero creo que hay que reducir un poco el enfoque, ¿no? Porque me parece que como quisieras hacer mucho y al final en esta querer abarcar todo es mucho más fácil como reducir, tener claro hacia dónde, dónde sí tiene cabida esta energía, ¿no? Sin pensar que las energías renovables son realmente como la panacea. Yo creo que tenemos retos muy grandes, ¿no? Lo mismo que el chico de la electromovilidad es muy importante. Y también otra vez, esta información, creo yo, dices que es para los consumidores. Híjole, yo creo que los consumidores dependen de políticas públicas y dependen de incentivos. Entonces, si queremos que los consumidores adquieran este tipo de energías, que llegues a tu análisis y digas, así es para el uso doméstico, pues se necesitan tomadores de decisiones, programas y políticas públicas para que eso sea factible, ¿no? Entonces, de hecho, yo escuché que el gobierno de México estaba construyendo una planta de este tipo de energías en Sonora, ¿no? Bueno, el otro tema es los desechos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante porque ese es el problema un poco de las energías renovables. No solamente las minerías, de donde se sacan estos insumos para la generación de estas energías alternativas, sino también qué vamos a hacer con los desechos. Tú tienes un ciclo de medio, ¿no? Análisis de ciclo de vida, que me parece que es muy, muy importante, ¿no? Pero precisamente es ahí donde creo que te puede ayudar pues eso, hacer un poco más, digamos, ponerlo más en su justo lugar. Creo que es un buen tema, ¿no? Me parece que es muy interesante, pero para que lo pongas en su justo lugar y que también te ayude a no hacer, o sea, yo de verdad me quedé así, ¿no? ¿Qué leo, no? Porque hay muchos resultados, hay muchas cosas que quieres obtener y creo que necesitas un poco, sí, pero no tantas cosas, ¿no? Porque a lo mejor el doctorado no te va a dar para tener tanta información y entonces elige la que sea más conveniente y lo demás lo puedes hacer en un postdoctorado, puedes seguir haciendo líneas de investigación, etcétera, ¿no? Entonces esas son mis recomendaciones. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 6º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes, que están siendo retroalimentadas por 111 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser libre y humano, otro modo de ser. Muchas gracias.